Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la sexta sesión del programa práctico de especialización en normas internacionales de información financiera. Este programa tiene una duración de 45 horas. Se está realizando en 15 sesiones de 3 horas cada uno y el día de hoy nos encontramos en la sexta sesión. Programa a cargo de la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y colaboración de la doctora Nail a favor de nuestros suscriptores de la membresía del Instituto de NIF. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra reunión que nos convoca para el día de hoy. Con la NIC 29. Como ya es costumbre, vamos a trabajar inicialmente con la parte teórica y luego hacemos los ejercicios. La NIC 39 nos habla de economía hiperinflacionaria. Primer pregunta. De acuerdo con NIC 29, información financiera en economía hiperinflacionaria, señale dos opciones que indicarían la existencia de hiperinflación. El valor de las partidas no monetarias se incrementa, mientras que el de las monetarias no. La tasa de inflación acumulada durante 3 años se acerca o excede del 100%. La tasa de inflación ha excedido las tasas de interés durante 3 años consecutivos. La población general prefiere mantener sus posesiones en activos no monetarios. Entonces, en este caso específico, las respuestas correctas serían: la tasa de inflación acumulada durante 3 años se acerca o excede del 100%. La población general prefiere mantener sus posesiones en activos no monetarios. Siguiente pregunta. De acuerdo con la NIC 29, información financiera en economía hiperinflacionaria, ¿cuál de las siguientes opciones indica la existencia de hiperinflación? Las ventas a crédito tienen menor precio que las ventas en efectivo. La inflación se aproxima o excede del 20% anual. Las partidas monetarias no aumentan en valor. La gente prefiere mantener sus posesiones en activos no monetarios o en una moneda extranjera estable. Entonces, vamos a ver cuáles serían esas dos opciones. En este caso, ¿cuál sería la opción? La gente prefiere mantener sus posesiones en activos no monetarios o en una moneda extranjera estable. De acuerdo con la NIC 29, información financiera, señale dos opciones que constituyen partidas monetarias: cuentas por pagar comerciales, inventarios, costos de administración pagados en efectivo, préstamo, pagadero a valor nominal. En este caso específico, la respuesta correcta sería cuentas por pagar comerciales y préstamo pagadero a valor nominal. Vamos con la siguiente pregunta. La entidad prepara su información financiera con base en la NIC 29. Sus activos monetarios son mayores que sus pasivos monetarios. ¿Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones? Habrá una pérdida en la posición monetaria neta. Toda ganancia o pérdida en la posición monetaria neta de la empresa se reconoce en otros resultados integrales. Entonces, en este caso, los activos monetarios son mayores que los pasivos. Significa que habrá una pérdida en la posición monetaria neta. En cuanto a la segunda afirmación, las ganancias o pérdidas en posición monetaria neta
siempre se reconocen es en resultados. No es una partida de otros resultados integrales. Hasta aquí es como la parte teórica, como lo hemos hecho siempre, hemos hecho como un pequeño y breve repaso. Realmente esta norma es muy pequeña y básicamente lo que se busca es reflejar la realidad de las cifras en la presentación de las cifras de los estados financieros cuando la entidad opera en un ambiente inflacionario. Veamos el ejemplo que tenemos preparado. El estado de situación financiera de apertura, conforme a las NIF, es decir, estado de situación financiera de apertura es el primer estado financiero que va a presentar la compañía de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Al 31 de diciembre del 2000X4, antes de la reexpresión. Entonces tenemos un estado de situación financiera, estamos haciendo un ejemplo muy sencillo, muy pequeño, porque vamos a ver el impacto en el estado de situación financiera y por ende en el cálculo del impuesto diferido. Tenemos propiedades, plantas, equipo, otros activos para un total de otros activos para el año 4 en 380.000. Para el año anterior, 450.000. Tenemos patrimonio y pasivo. Tenemos las partidas de patrimonio, 330.000 y para el año X3, 310.000. Para el pasivo, tenemos un total de 50.000 para el año X4 y para el año anterior, X3, 140.000. ¿Qué nos dicen las notas? Todas las propiedades, planta y equipo se adquirieron en diciembre del año 2000X2. Las propiedades, planta y equipo se deprecian durante su vida útil, la cual es 5 años. Pasivo por impuesto diferido, que es la nota correspondiente a cómo se calculó. El pasivo por impuesto diferido a 31 de diciembre del 2000X4 es de 30.000, que es lo que nos presenta el estado de situación financiera. Tenemos un pasivo por impuesto diferido de 30.000. Y en la nota estamos diciendo cuál es la base fiscal. El pasivo por impuesto diferido es de 30.000. Se mide como la diferencia temporaria imponible entre el importe en libros de propiedad, planta y equipo de 300 y su base fiscal. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Tenemos 300, pero la base fiscal es 200. Por lo tanto, eso nos va a generar un pasivo por impuesto diferido. La tasa impositiva aplicable es del 30%. De forma similar, el pasivo por impuestos diferidos a 31 de diciembre del 2000X3, es decir, del año anterior, es de 20.000. Se mide como la diferencia temporaria imponible entre el importe en libros de propiedad, planta y equipo de 400.000 y su base fiscal. Entonces tenemos aquí los datos. Hasta ahora simplemente estamos observando el estado de situación financiera y las notas. La NIC 29, ¿qué es lo que busca? Que tenemos que reexpresar estos estados financieros. ¿Por qué? Porque muy posiblemente estamos ante una economía hiperinflacionaria. Normalmente, ¿quiénes la aplican? Normalmente la aplican empresas que tienen subsidiarias en países donde la inflación es altísima. Entonces, para poder hacer sus estados financieros consolidados, pues deben depurar esa información. ¿Listo? Entonces, este puede ser un ejemplo de una empresa ubicada que tiene sus operaciones en un país donde el nivel de inflación es alto y en el momento de entregar su información a casa matriz para la preparación de los estados financieros, pues tiene que hacer una reexpresión, reexpresar las cifras con el fin de entregar información que sea comparable, teniendo en cuenta pues que tiene un indicador de inflación alto.
La gerencia de XYZ identifica la existencia de hiperinflación en abril del 2000X4 y por ello aplica la NIC 29 desde inicio del 2000X4. XYZ reexpresa sus estados financieros según el índice general de precio y factores de conversión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es de acuerdo al índice general de precios de cada país. El ejemplo colocamos 95, 135, 223, pero realmente aquí ya tenemos que mirarlo de acuerdo con la realidad en cada país respecto a ese índice general de precios. Y pues los factores de conversión pues también son dados, ¿no? Entonces aquí pues sencillamente estamos tomando una serie de, un indicador para realizar la reexpresión de los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide elaborar el estado de situación financiera reexpresada. Entonces ya habíamos analizado la primera parte, que es respecto a los datos del estado de situación financiera. Importante, nos dice que las propiedades planta y equipo tienen una vida útil de 5 años. ¿Por qué? Porque como vamos a reexpresar, también tenemos que saber o tener en cuenta cuánto es esa vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo. Nos habla de los pasivos por impuestos diferidos, que eso ya lo leímos, y la parte de los indicadores de o factores de conversión. Entonces, ¿cómo debemos realizar esa reexpresión de estados financieros? Que es básicamente lo que nos indica la NIC 29. La reexpresión de estados financieros del 2000X4 de la entidad se basa en los siguientes requerimientos. Entonces, este es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Las propiedades planta y equipo se reexpresan aplicando la variación de un índice general de precios, desde la fecha de adquisición hasta el final del periodo sobre el que se informa, a su costo histórico y a su depreciación. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, venga, identifiquemos cuáles son esos elementos de los estados financieros. En el caso de que haya indicadores, que era lo que estábamos leyendo en la parte teórica, hay indicadores de que sí existe la inflación, entonces la gerencia toma la decisión de hacer esa reexpresión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos indicadores, a ese checklist que ha realizado la gerencia, en efecto, la compañía opera en inflación, en una economía de hiperinflación, por lo tanto va a reexpresar estados financieros. Vamos a tener en cuenta propiedad, planta y equipo. Sabemos que utiliza el modelo de costo, entonces lo que tenemos que hacer es la reexpresión de propiedad, planta y equipo y de los impuestos diferidos. ¿Por qué? Porque los impuestos diferidos, en este caso específico, porque solamente estamos tomando unas partidas insignificantes, provienen de propiedad, planta y equipo. Nótese que el ejercicio solamente tenemos activos no corrientes y pasivos no corrientes. No estamos hablando ni de activos ni pasivos corrientes. ¿Por qué? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta lo que nos indica la NIC 29. Entonces, la NIC 29, ¿qué nos indica? Nos indica cómo tenemos que hacer reexpresión de estados financieros a costo histórico, a costo corriente, qué debemos hacer con los impuestos en el caso de estados de flujo de efectivo, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre les hago referencia de la parte teórica? Porque antes de realizar la aplicabilidad de cada una de las normas, es importante que tengamos en cuenta la parte teórica. Es importantísimo que siempre analicemos esta parte teórica. ¿Para qué? Para poder hacer su aplicación. Entonces, por lo menos en el párrafo 3 nos habla acerca de los diferentes indicadores, que ya lo vimos en las preguntas, y en la parte de
cómo se debe hacer esa reexpresión de estados financieros. Entonces, los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, es decir, que nosotros estamos operando en una economía hiperinflacionaria, independientemente de si están basados en modelo de costo histórico o modelo de costo corriente, deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. En ninguna parte aquí nos están diciendo que debe ser el índice de precios, pues uno normalmente lo toma como índice de precio, pero sí es importante que nosotros establezcamos cuál es ese factor de conversión que vamos a utilizar. Tanto las cifras comparativas correspondientes al periodo anterior requeridas como la información referente a periodos anteriores deberán también expresarse en la unidad de medida corriente en la fecha de cierre sobre el periodo que se informa para presentar los importes comparativos. Entonces, es lo que tenemos acá en el ejercicio. Nosotros no solamente vamos a reexpresar 2000X4, sino el año anterior. Y la parte de pérdidas y ganancias, bueno, y en fin. Esta NIC 21, perdón, NIC 29 es pequeña en cuanto a la cantidad de hojas, pero sí es importante que hagan esa lectura y entendimiento. Continuemos con el ejercicio. Entonces, ya hemos visto la parte teórica, ya hemos analizado las cifras, solamente estamos hablando de no corrientes, vamos a hacer la reexpresión teniendo en cuenta la propiedad, planta y equipo y por ende el impuesto diferido. Entonces, ¿cómo llegamos a ese cambio en el valor? ¿Cuánto teníamos de propiedad, planta y equipo? Teníamos propiedad, planta y equipo de 300.000. Después de nuestro cálculo, y ya les explico el cálculo, llegamos a un valor de 704.211. Lo mismo ocurrió con el ítem de propiedades, planta y equipo 2000X3. Pasó de 400 a 938.947. Las otras partidas no las cambiamos. La parte de activos solamente modificamos propiedades, planta y equipo. Entonces, este es nuestro valor inicial y ese fue nuestro valor que quedó después de la reexpresión. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque vamos a analizar cuál es ese impacto por la reexpresión. ¿Dónde vamos a ver el impacto? Pues el impacto lo vamos a ver reflejado en el resultado. Entonces vamos a ver cómo se realizó esa reexpresión de propiedades, planta y equipo. Tenemos un costo de propiedad, planta y equipo de 500.000, que era al 1 de enero del 2000X3. Hicimos la depreciación, ¿por qué? Porque el valor histórico era 500, dijimos en el ejercicio que se depreciaba por 5 años, es decir, que tenemos una depreciación anual de 100.000 y nos da como resultado un valor en libros de 400. Estos 400.000 son exactamente el mismo dato que tenemos acá arriba. Pues ahí simplemente estamos diciendo cómo llegamos a los 400, pero los 400 después de la reexpresión se nos van a convertir en 938.947. Lo mismo hicimos para el año siguiente. Entonces, la depreciación del 2000X4 fue de 100.000 y tuvimos un valor en libros a 31 de diciembre del 2000X4 de 300.000. Hasta ahí tenemos inicialmente antes de la reexpresión. Entonces, vamos a tomar ese costo de propiedad, planta y equipo por un factor. Entonces, vamos y analizamos cuál fue ese factor que tomamos. Es en el momento de la adquisición. Entonces, lo que dice la norma es que
tenemos que tomar, en este caso específico, cuando nos hablaron de la fecha de adquisición, nos dijeron que se adquirió en diciembre del 2022, de ahí porque utilizamos ese factor. Entonces utilizamos el factor